Buenas noches. ¿Cómo están? Bien mojados. Ajá. Bueno, gracias a Dios. Damos gracias a Dios que a pesar de las aguas usted está aquí. Amén. Abra su Biblia, por favor. Bájale nomás un poquito, volumen solamente, hijo, bájale. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Bueno, el tema que hoy quiero compartir, seguimos con temas de la Biblia, y el tema que quiero compartir es pausas en la vida cristiana. No, es pregunta de interrogación. ¿Pausas en la vida cristiana? Diga conmigo, no. Fíjate que como cristianos sobrios y vigilantes de nuestra fe, mis hermanos, debemos reflexionar sobre un peligro del pausar nuestro crecimiento espiritual en el caminar cristiano. Pausar el crecimiento espiritual, mis hermanos, es como dejar que enfermedades silenciosas afecten tu salud. Por ejemplo, se dice que la hipertensión arterial provoca infarto o derrame cerebral, pero fíjese, sin síntomas previos. Diabetes tipo 2, dice que suele avanzar sin síntomas hasta que aparece complicaciones graves como daño renal o ceguera. También existe el hígado graso y hepatitis. Dicen que estas pueden progresar sin molestia hasta causar cirrosis o cáncer hepático. Glaucoma dice que puede llevar a la ceguera sin síntomas evidentes en fases iniciales, y la osteoporosis no da señales hasta que ocurre una fractura que puede ser mortal en personas mayores. Y bueno, pues así las pausas espirituales, hermano, pueden detenernos, distraernos, desviarnos o enfriarnos del propósito de Dios y debilitar nuestra fe, lo que implica caer en temor, ansiedad, tristeza, desánimo, soledad, incluso, hermano, caer en la apostasía. Y a lo mejor te vas a preguntar, pastor, pero esa palabra pausa no viene en la Biblia. No, claro que no. Lo que sí puedo decirte es que Dios nos llama a perseverar, a avanzar, a mantenernos firmes y determinantes en nuestra vida cristiana. Pablo, mis hermanos, dijo en Filipenses, lea conmigo, capítulo 3, verso 13, Pablo dijo lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Léalo conmigo, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra pausa, hermanos, significa interrupción, lentitud. Quiero que ponga mucha atención. ¿Qué significa? Interrupción, lentitud, parada, detención, alto, tardanza temporal de una acción o proceso. Entonces, esta palabra pausa, hermano, suelen ser sutiles, pero para detener tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual. Las pausas espirituales suelen ser sutiles como, bueno, una oración que se posterga. ¿De qué otra manera, hermano? ¿De qué otra manera, perdón? Bueno, un servicio que se deja de lado, una Biblia que se cierra. Esas son las pausas. Pero cada pausa, hermano, abre la puerta, ¿sabe a qué? Al enfriamiento y a la apatía espiritual. Dios nos llama, mis hermanos, a una vida de avance constante. Diga conmigo, avance constante.
sostenidos por su espíritu y su palabra. Ahora bien, existen también las pausas buenas, mis hermanos. ¿Cuáles son esas pausas buenas? Bueno, son momentos intencionales para detenerte. ¿Para qué? Para reflexionar, orar y renovar tus fuerzas, lo cual ayuda a tomar decisiones sabias y a mantener una perspectiva correcta en la vida cristiana. Las pausas, mis hermanos, son tiempos para renovar fuerzas y encontrar descansos en Dios. Diga conmigo, las pausas buenas. Amén. Estas pausas te ayudan para confiar en el Señor, que Él proveerá la fortaleza necesaria para continuar. Así lo dice Isaías capítulo 40, verso 31 y el Salmo 23. Ahora, la palabra hebrea selash, que tú encuentras en los Salmos, hermano, indica una pausa. ¿Cuántos han leído los Salmos? ¿O han leído Salmos? Y has encontrado la palabra que dice selash en el hebreo, y esa palabra es la palabra pausa para reflexionar y meditar en medio de la adoración o tiempos de espera, permitiendo entender mejor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que cuando decimos pausas en la vida cristiana, hermano, pueden ser para bendición o para maldición. Tú tomas la decisión. Amén, hermano. Ahora estamos diciendo que nada debe detener, interrumpir o alentar tu crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, mis hermanos, es un proceso, una acción continua que es vital, y esto ocurre cuando tú como creyente, a través de la obra del Espíritu Santo, se va transformando tu vida cada día más en semejanza a Jesucristo. Ahora alguien pudiera decir, pastor, pero nadie ni nunca en esta tierra podemos actuar o vivir como Cristo actuó y vivió. Diga conmigo, sí, es verdad. ¿Cuántos saben que nadie podrá vivir o actuar como Cristo vivió y actuar? En esta tierra no lo lograremos. Pero escuche, el crecimiento espiritual, mi hermano, es que dejes que el evangelio, que es Cristo, diga conmigo, actúe en mi vida, y su obra obre en ti. Eso es cuando hablamos que nuestra vida está en un proceso de parecernos a Cristo, es decir, dejar que Cristo actúe en ti y su obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este proceso y acción implica, mis hermanos, diga conmigo, crecer. Parecernos a Cristo implica crecer en conocimiento a través del estudio y aplicación de la palabra de Dios, que es fundamental para tu edificación y madurez espiritual. Diga conmigo, madurez espiritual. La madurez espiritual es el proceso continuo de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo voy a repetir, esa semejanza a Jesucristo. Ahora bien, su obra, hermano, o su actuar y obra en ti implica, número 1, crecimiento. Número 2, victorias. ¿Victorias cómo, pastor? Sí, controlar las obras de la carne como pecados, actitudes y pensamientos contrarios a Dios. Esto lo encuentras en Gálatas 5, 19 al 23. Su actuar y obra en ti implica, mis hermanos, desarrollar cualidades, virtudes cristianas como el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, fidelidad. Su actuar y obra en ti, mis hermanos, implica vivir bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo, que nos conducen a la verdad y nos capacitan para la santidad. Y recuerda que la santidad son tus obras, obras que glorifican a Dios, tu manera de vivir. Amén, hermano. Así lo dice Efesios 5:18, Juan 16:13. Así que el actuar y la obra de Cristo en ti y en mí, hermano, ese es un crecimiento espiritual.
en la vida y el carácter. Estás evidenciando una vida de santidad, de obediencia y amor que refleja a Cristo. Este crecimiento espiritual, entonces, mis hermanos, es un proceso que va a durar toda la vida hasta que venga Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero este crecimiento espiritual requiere de diligencia, oración, dependencia continua del Espíritu Santo para vencer el pecado y madurar en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, uno de los enemigos que debemos cuidar en nuestras vidas, ¿cuál es? Las pausas. Las pausas en nuestras vidas. Ahora, las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, del 3 al 14, mis hermanos, que acabamos de leer, son dirigidas a la iglesia en Filipos, una comunidad cristiana que el apóstol Pablo había fundado, con la que tenía una relación estrecha. Pablo escribe esta carta mientras se encontraba encarcelado en Roma, enfrentando dificultades personales, pero con un espíritu firme y determinante en el gozo que él tenía. Pablo, hermano, entonces usa la metáfora de una carrera para describir la vida cristiana, exhortando a cada creyente a dejar el pasado. ¿Cuántos de aquí tenemos pasado? ¿Cuántos de aquí tenemos errores de ese pasado? Incluso fracasos, ofensas, resentimientos, temores, ansiedad o incluso, hermano, logros personales. Eso puede pausar tu crecimiento espiritual y caer en una inmadurez espiritual. Es todo lo contrario. ¿Qué es la inmadurez espiritual? Bueno, es una condición de crecimiento inadecuado en tu vida de fe, en tu relación con Dios. Se caracteriza esta inmadurez espiritual por la incapacidad de discernir la voluntad de Dios. Lo más grave en un creyente es que te pregunten, oye, ¿y tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y que alguien diga, no, la verdad, no lo sé. Eso es inmadurez. Inmadurez espiritual, hermano, tiene que ver con la falta de discernimiento en tus convicciones. Eso también es inmadurez, que no tienes tus convicciones bien aseguradas. Eres alguien que hoy sí quiero, mañana no. Hoy sí te esfuerzas, mañana ya no. Hoy oras con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y mañana no. Hoy lees la Biblia, mañana no. Ahora, estas son actitudes y comportamientos que marcan una vida como la que Pablo señala en 1 Corintios 3, del 1 al 4. Pablo ahí, ¿sabes cómo les dice a la inmadurez espiritual? Les dice niños espirituales. ¿Qué es un niño espiritual? Bueno, en lugar de un adulto en la fe. Ahora, esa inmadurez, diga conmigo, inmadurez, no es pecado. No estoy diciendo que es pecado, no, mis hermanos. Pero ¿qué crees? Pero sí es un estorbo en tu crecimiento. La inmadurez espiritual se puede convertir en un estorbo en tu crecimiento espiritual. En Hebreos 5:11, mis hermanos, al 14, por tiempo no lo leemos, lo puedes leer en casa. Y en el capítulo 6, del 1 al 3, el autor amonesta la inmadurez espiritual. Es decir, Dios le habla a este autor por medio de su espíritu y amonesta la inmadurez espiritual, que era la condición de estos creyentes hebreos. Estos creyentes, hermanos, pausaron su crecimiento espiritual, llevándolo, ¿sabe a qué? A mentes perezosas. ¿Qué es una mente perezosa? Descuidaron su alimento sólido. Leer la Biblia sin retención, ¿sabe qué es? Mente perezosa. Si lo que lees no lo retenemos, si lo que lees en la Biblia no te aprendes versículos de memoria, no quiero decir que sea pecado, pero tu mente tiene que ser
madura. Lo contrario a la madurez es mentes perezosas. En Hebreos 2, 1 al 3, entonces indica que el no crecer en la fe, ¿sabe qué sucede? ¿Qué, pastor? Bueno, te habla de una falta de comprensión espiritual. Que la vida del creyente, todo es un asunto espiritual, mis hermanos, no carnal. Ahora, la falta de comprensión espiritual, mis hermanos, nos lleva a la incredulidad, al endurecimiento del corazón. Un duro de corazón, hermano, te lleva a la soledad, te apartas, te lleva al desánimo, a la ansiedad, repito, al temor, incluso a la apostasía. En Hebreos 3, 7 al 19, entonces, mis hermanos, encontramos todos estos puntos que te acabo de decir: incredulidad, endurecimiento del corazón. Cuando puedas, léelo. Así es que el apóstol Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios 3, del 1 al 4, exhorta y llama a los cristianos carnales, niños en Cristo. ¿Por qué? Porque estaban pausando su crecimiento espiritual. ¿Sabe cómo? Con divisiones, con celos, contiendas, y no podían recibir enseñanzas más avanzadas debido a su inmadurez, deteniendo así su carrera cristiana. Los corintios no eran capaces de asimilar esta carne. ¿Por qué? Pues por sus pausas espirituales. Ellos lo iban a lograr hasta que hayan crecido más, no en un conocimiento humano, sino en ese conocimiento que nos lleva al amor. ¿Cuántos dicen amor? Amén. El amor de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 8:1, Pablo les dice que el conocimiento humano les vuelve orgullosos. Por eso la iglesia de Corinto, mi hermano, había caído en divisiones, en pleitos, en asuntos de inmoralidad sexual. Pausar la vida cristiana para mal, es decir, detener tu vida por asuntos, hermanos, que no te ayudan a crecer, entonces nos llevan a situaciones de orgullo, de inmoralidad sexual. Ese conocimiento humano les vuelve orgulloso, mientras que el amor edifica. Diga conmigo, el amor edifica. Es decir, fortalece la unidad y la comunión cristiana, que es lo que Pablo exhorta a los corintios. Ahora déjame darte algunas características de las pausas que llevan a la inmadurez espiritual del capítulo de Hebreos y de Corintios. En Hebreos, mis hermanos, estaba la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es rebeldía contra Dios. Que esto te lleva a la anarquía. Y número 2, al endurecimiento del corazón. ¿Qué significa? Rechazar la voz de Dios. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Es un pecado grave, hermano, que aleja a los creyentes del Dios vivo. Y esto te lo digo porque en nuestros 38 años que tenemos de conocer al Señor, en estos 16 años que tengo como pastor, y estos 6 años que vamos a cumplir como casa de oración, hermano, para el mes de noviembre, si Dios nos da vida, he visto a muchos creyentes pausar sus vidas cristianas. Y me duele ver hoy cómo están sus vidas cristianas. Hoy muchos de ellos han apostatado. Y no lo digo como creyéndome yo más espiritual que ellos, lo digo con dolor en mi corazón cuando me entero cómo están llevando sus vidas últimamente. Y últimamente he estado orando en las noches, no lo estoy diciendo por vanagloria, sino por dolor. Un dolor que me lleva a orar y a seguir orando por ellos, pero a seguir orando por esta congregación, por cada uno de ustedes, por sus hijos, por sus esposas, por sus maridos. Pablo oraba por la iglesia. En Colosenses capítulo 1 podemos encontrar en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, cómo Pablo oraba por la iglesia para que tuvieran discernimiento espiritual. Es decir, que no pausaran sus vidas,
Si las pausaran o las pausaban, que fuera para reflexionar, para meditar cómo estaban llevando su vida cristiana. Así es que, mis hermanos, la incredulidad y el endurecimiento del corazón significa rechazar la voz de Dios, rebelarnos contra Dios y caer en desobediencia, la cual, ¿sabe qué provoca? Su enojo y su juicio. Hebreos capítulo 3, verso 8, lo puedes ver. La incredulidad, hermano, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque aleja al creyente del Dios vivo. ¿Y qué genera esto? Bueno, te impide participar del reposo espiritual que Dios ofrece. Hebreos 3:12. Esta incredulidad conduce a la desobediencia y rebelión, y como resultado, hermano, apostasía. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que Dios no permite que esos corazones endurecidos entren en su reposo. Así lo lees en capítulo 3 del 18 al 19. Así es que Hebreos, mis hermanos, el autor de esta carta, que es Dios mismo, nos exhorta a no permitir el error de Israel que tuvo en el desierto. ¿Sabe qué? ¿Cuál fue su error? Pausar la fe y su conocimiento. No respondió a Dios. Ellos cayeron en este error, y ¿sabe qué pasó? Quedaron tendidos en el desierto, y se dice que más de 2 millones de judíos quedaron postrados en el desierto. ¿Qué fue lo más grave de esto? Que no entraron en el reposo de Dios. Sin embargo, mis hermanos, si tú y yo respondemos sabiamente a los tiempos que podemos pasar, tiempos de inestabilidad emocional. ¿Cuántos saben que podemos entrar en tiempos de inestabilidad emocional? Nuestros sentimientos se disparan, tus emociones, tal vez por lo que estás viviendo. Podemos estar viviendo momentos duros, difíciles en casa, en el trabajo, en las escuelas. Pero a veces, hermano, la estabilidad emocional y espiritual no es porque estemos atravesando pruebas, sino por nuestra vida necia. Porque estamos entrando en territorios que no le agradan a Dios. Caemos en territorios, hermanos, de autosuficiencia. ¿Qué significa? No confiar plenamente en Dios. Egocentrismo. ¿Qué significa? Comparar tu vida con otros. ¿Qué más? Bueno, ofenderse fácilmente. ¿Cómo? No aceptas bien la disciplina ni el consejo. ¿Qué más? Falta de perdón. Es decir, alguien que se mantiene con rencor, que afecta su salud espiritual y emocional. ¿Qué más? Incapacidad para controlar la lengua. Esto quiere decir hablar sin dominio. Y alguien que habla sin dominio, hermano, y que habla puras barbaridades, ¿sabe qué refleja? La falta de la llenura del Espíritu Santo. Esto también, ¿qué refleja? Rivalidades, hermano. Es decir, ¿recuerdas a Corinto? Se identificaba con líderes o doctrinas en lugar de identificarse con Cristo. Entonces estas pausas, como vimos en Hebreos, y como algunas que te mencioné de Corinto, hermano, ¿sabe a qué nos llevan? A un estancamiento espiritual, inmadurez espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, no avanzas hacia una fe madura ni a una comprensión de la palabra de Dios. Ahora repito, eso no está mal. Hay algunos que podemos ir más adelante, más avanzados en el buen sentido. Tu fe está firme en el Señor. No te desanimas tan fácil. El temor llega, pero tú te mantienes firme. Por eso Pablo decía que seamos pacientes con los lentos en la fe. Y alguien lento en la fe, como te decía, es alguien que sus convicciones todavía no están muy firmes, que es un poquito inestable. Sin embargo, el que es maduro, ¿qué hace? Lo anima y le dice: mi hermano, no temas, sé valiente, afírmate en el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, lo peligroso de esta inmadurez, de esta pausa, mis hermanos, es que genera rivalidad, desunión. Lo que la rivalidad y desunión, ¿sabe qué provoca? Bueno, ser vulnerables al pecado y al engaño. Al engaño, porque fácilmente te dejas manipular por creencias raras. Y por el pecado, caer, hermano, en conductas como adulterio, fornicación, ateísmo, brujería, etcétera, etcétera. Las pausas, entonces, mis hermanos, son aquellas cosas que te detienen o detienen tu crecimiento espiritual. O las pausas buenas son aquellas que te impulsan a reflexionar y a seguir adelante en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Déjame hablarte de las pausas entonces que detienen tu crecimiento espiritual. Y si esa pausa llega a tu vida, hermano, puede llevarte al pecado si no lo controlas, si no sales de ello. Las pausas son principalmente aquellas relacionadas con el pecado no confesado y oculto. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, repito, las pausas son principalmente aquellas relacionadas con un pecado no confesado y oculto. Algo que estamos ocultando. Ya que encubrir los pecados impide, ¿qué, hermano? Prosperar espiritualmente. Y pecado significa una relación errónea con Dios. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa, ¿qué hace? Los abandona. ¿Qué recibe? Misericordia. Entonces, esas pausas, hermanos, principalmente son aquellas relacionadas con pecados no confesados que siguen ocultos. Por eso es que Proverbios, Salomón dice: el que encubre sus pecados no prospera espiritualmente. Porque hay gente que puede decir, y lo hay, de hecho hay en la doctrina de la prosperidad, ellos aluden que alguien próspero está espiritualmente bien y que alguien que está en su economía está por los suelos, ¿qué creen? Estás en pecado. ¿Cómo está tu economía? No, está mal, estás en pecado. Y no es así. Principalmente cuando se habla de prosperidad se refiere a la prosperidad espiritual. El apóstol Juan en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ese pecado, hermano, es la carga que te impide avanzar. A lo mejor puedes decir: bueno, no, yo no tengo pecado oculto. Bueno, pregúntate, ¿algo te está impidiendo avanzar? ¿Qué te está impidiendo avanzar? Algo que te impide avanzar está destruyendo, fíjate, tu vida, tu ministerio. El pecado, mi hermano, puede tener dirección de placer inmoral, pereza, miedo, malas influencias y desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios nos dice que al confesar nuestro pecado, arrepentirnos, ¿sabe qué hacemos? Buscamos a Dios con fervor. No estás manifestando ninguna pausa, tú sigues adelante. Bueno, sí pausaste tu vida, pero para reflexionar, a ver, ¿qué me está deteniendo mi fe en Dios? ¿Qué me está llevando a la incredulidad? Yo no sé si de repente dices: yo ya no juego. Yo ya no. Es que por más que busco a Dios, mis hermanos, la Biblia llama que al confesar nuestro corazón, nuestro pecado y arrepentirnos, buscar a Dios, ¿sabes qué haces? Retomas fuerzas.
en Cristo. Y empiezas a perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Empiezas a perseverar, empiezas a vivir en comunión y en crecimiento espiritual, evitando caer en el pecado. Ahora rápidamente, hermano, veamos varios hombres en la Biblia que pusieron pausas en su vida, es decir, cometieron errores o fracasaron, pero luego se arrepintieron y fueron restaurados por Dios. Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Pero pausó su vida, ¿dónde? En el tejado. En lugar de pararse y reflexionar, ¿qué crees? La ociosidad se le convirtió en esa pausa que lo llevó al adulterio con Betsabé. Después mandó matar a su esposo Urías. Pausó para decir, ¿cómo le hago para quedarme con esta mujer? Pues hizo homicidio. Tras ser confrontado, hermano, por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente. Diga conmigo, arrepentimiento. Ahí él pausó, pero para bien. Se arrepintió sinceramente y escribió el Salmo 51 expresando su dolor y arrepentimiento. ¿Y qué cree, hermano? Dios lo perdonó, aunque enfrentó consecuencias por sus actos. ¿Sí o no? Pedro, hermano, negó a Jesús 3 veces. ¿Sabe por qué? Por miedo. Pausó su vida. Pero luego fue perdonado y restaurado. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en un líder poderoso y predicador que llevó a miles a la fe. Samuel, el profeta Samuel, hermano, sufrió decepciones, sufrió persecución, fue un hombre fiel, pero ¿qué cree? Él sufrió un dolor muy fuerte en su corazón. ¿Cuál? La decepción cuando sus hijos abusaron de su autoridad. A pesar de esto, se mantuvo firme en su fe y misión. Y bueno, hermano, Jonás, ¿cuántos recuerdan a Jonás? Desobedeció a Dios, pausó su vida y ¿sabe qué hizo? Huyó de su misión. Sin embargo, fue tragado por un gran pez, ¿recuerdas? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Lo llevó a pausar su vida, pero para reflexionar. ¿Y qué hizo ahí en el vientre de ese gran pez? Dice que oró a Dios, se reconcilió y le dijo, Señor, perdóname. Y lo aventó, ¿verdad? Ese pescado dijo, esto está amargo, y lo sacó, pero ya salió renovado. Se arrepintió y finalmente cumplió con su llamado. Ahora bien, déjame hablarte de un personaje más, hermano, que tuvo una pausa en su vida de 2 puntos. La pausa que lo llevó al temor y por poco alejarse de la voluntad de Dios. Y tomó otra pausa, reflexionar y dejarse dirigir por Dios. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, hermano, tuvo una pausa, tuvo 2 pausas, una que estuvo casi para mal y una pausa que fue para bien. Elías tuvo una pausa que a todos los cristianos nos acecha. ¿Sabe cuál es? La pausa del temor. Diga conmigo, temor. Lo peligroso de esta pausa, mi hermano, del temor, es que si no salimos de ella, te llevará a la pausa de la depresión. Y la depresión, hermano, a la pausa del desánimo. Y el desánimo a la pausa de la incredulidad, y la incredulidad a la apostasía. Pero no, hermano, lo apartó del Señor. Esa pausa que vino a Elías fue una pausa, hermano, que no lo apartó del Señor, sino todo lo contrario. Aquí se aplicó lo que Pablo dice en Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Estás en Primera de Reyes 19? Bueno, ahora ahí quédate.
y lo vas a leer en casa. Por tiempo, voy a estar leyendo solo algunos versículos, pero si tú lees, mis hermanos, del verso 1 hasta el verso 11, se nos dice que Elías llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios, pero allí encontró una cueva llamada la pausa, es decir, el temor. Y dice que entró Elías allí. Ahora, ¿sabe por qué Elías entró a esa cueva? Cuando Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías, hermano, supo esto, ¿qué pasó? Se asustó. Y ese susto que él tuvo, ese temor, mi hermano, ¿qué cree que hizo? Lo llevó a huir. ¿Sabe a dónde? Primero al desierto. Antes de entrar a esta cueva, mis hermanos, él atravesó el desierto. Se dice que se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, hermano, que se quería morir. ¿A alguien de ustedes le ha pasado eso? ¿Sí sabías que hay cristianos que se quieren quitar la vida? Cuando algo te asusta, cuando algo llega a tu vida. Elías, hermano, dice que se sentó debajo de un arbusto. Fíjate, vino una tristeza tan fuerte que se quería morir. ¿Y sabe qué dijo? Le dijo a Dios: Dios, ya no aguanto más. Estas pausas son peligrosas. Cuando a veces decimos: ya no aguanto más, ya no aguanto mi matrimonio, ya no aguanto mis hijos, ya no aguanto el trabajo, ya no aguanto la opresión de la gente, ya no aguanto. Y le dijo: quítame la vida. ¿Recuerdas a Job? Dice la Biblia que era un hombre justo, ¿sí o no? Recto delante de Dios. Y también vino una pausa a su vida. Esa pausa la trajo Satanás, pero no fue por su poder, fue una situación soberana. Dios lo permitió. ¿Para qué? Las pausas a veces, hermano, son para mirar tu corazón. ¿Qué hay en él? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿De verdad estás con Dios? ¿De verdad estamos con Dios? Entonces, mis hermanos, esta pausa que le sobrevino a Elías, ¿sabe qué significa Elías? Significa: mi Dios es Yahvé, o Yahvé es mi Dios. Este nombre refleja, hermano, una declaración de fe y lealtad a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos les son leales a Dios? Bueno, vendrán pausas a tu vida, pero pausas para bien, pausas para probarte. ¿Qué? Probar tu fe, probar tu lealtad. Ahora, no todas estas pausas vienen de Dios. También hay el diablo que quiere pausar tu vida. ¿Para qué? Para que reniegues de Dios, para que maldigas a Dios y te mueras. Nos muramos espiritualmente. Así es que, mis hermanos, a pesar de haber tenido momentos del poder de Dios, Elías, hermano, haber experimentado grandes victorias espirituales, cae en un estado de, ¿sabe de qué? Agotamiento físico y emocional. ¿Cuántos están agotados físicamente? No me digas, yo adivino. Yo adivino rápido. ¿Sabe cómo? Cuando tienes un ojo arriba y uno abajo. Luego a veces yo digo, había un hermano que así está, yo dije, este está poseído. Es cierto.
Digo, no, este sí ya tiene una pausa bien gruesa. No, ánimo, ánimo. Está bien, duérmase un ratito, le doy permiso. En ese momento, hermano, el apóstol, no es cierto, Elías, ¿qué apóstol? Tuvo un momento muy complicado en su vida. Él tuvo un agotamiento físico, pero también emocional. ¿Cuántos tienen agotamiento físico y emocional? Es natural. ¿Cuántos recuerdan a Pablo decir que este cuerpo natural se va desgastando día con día? Mi esposa me decía ayer o antier, oye, ¿cómo te ves a tus 70 años? Dije, ay Dios, si ahorita que tengo 50 siento que yo pido a Dios que llegue bien fuerte a esos 70 años. Por eso estoy tratando de cuidarme para llegar a 90 y más. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿y tú cómo vas? Hermano, en ese momento de profunda vulnerabilidad, ¿qué cree que pasó? Vamos a leerlo. ¿Qué te dije? Primera de Reyes 19. Vamos a leerlo rápidamente, mi hermano. Vaya conmigo. Primera de Reyes 19. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías el mensaje. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo? Te voy a matar. ¿Y qué le pasó a Elías, hermano? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Verso 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, quítame la vida. Amados, ¿usted cree que como cristianos pasemos esos momentos? Sí. Elías cayó en temor, cayó en ansiedad, cayó en una desesperación. Hay algo que se llama depresión. ¿Los cristianos podemos pasar por la depresión? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y esos estados emocionales nos llevan a un agotamiento físico. Y aquí hay una enseñanza, hermano, cuidemos nuestro cuerpo físico. Es importante, cuerpo sano, mente sana, por ahí dicen. Pero es cierto. Lo que nos ayuda a meditar en la palabra, ¿qué es? La mente, lo que Dios nos dio, donde razonamos. Así es que este momento tan vulnerable, hermano, ¿qué cree que pasó? Si tú sigues leyendo, dice que un ángel del Señor le apareció, verso 5, y le dijo, levántate y come. ¿Cómo le dijo el ángel, hermano? Levántate y come. ¿Sabe qué enseña esto? Que tú y yo tendremos pausas que nos quieran llevar a darle la espalda a Dios. Esas pausas, hermanos, son duras y difíciles, pero Dios siempre responde, escuche, no con reproches, sino con amor. ¿Cuántos dicen amén? Con cuidado, con compasión. Yo estoy orando, mi hermano, por aquellos hermanos que tengo en mi mente y en mi corazón, que muy pronto puedan regresar con el Padre. Estos hijos pródigos, que reflexionen. Tú y yo podemos orar por nuestros hijos y decirle, Señor, mételo en un momento en una cueva, pero para que analice, para que reflexione. A veces hay hijos que no quieren venir solos, o esposos o esposas que le dicen, Señor, llévalo a una pausa reflexiva, mételo tantito en una cueva, pero, ¿qué cree?
te va a llevar a ti también. Porque el pedirle que el Dios trate con tu esposo, con tu hijo, Dios va a tratar contigo. Pero vamos a ver qué más pasa, porque no todo queda ahí. En el verso 13, Elías, hermano, por este mensajero, pero fue un mensajero malvado, hermano, le dio un informe que lo llevó al miedo. Y esto enseña, hermano, que Elías tenía una fe firme. Amén. Mira, yo sé que tienes una fe firme, hermano, si no, no estuvieras aquí. Pero escuche, pero a veces caemos en la duda, sí o no. Si alguien dice no, hermano, ¿a poco eres más fuerte que Elías? Eliseo pidió la doble unción de Elías. Y unción aquí no es para tirar gente, sino el compromiso que tenía Elías con Dios, la fidelidad. Por eso significa lealtad a Dios. Si en algo tú y yo debemos decirle, Señor, hazme un hombre firme en la fe, ¿sabe qué le estás diciendo? Leal a ti. Quiero ser leal a ti, Señor. Pero a veces dudo. Y esto se puede convertir en incredulidad. La duda, hermano, es una pausa peligrosa. Diga conmigo, pausa. Elías se metió a una cueva. Pausó por un momento su vida espiritual. Estaba en peligro. Porque se metió a una cueva donde tenía temor. Hermano, venía de matar a ¿cuántos profetas falsos? 450 profetas, ¡fum!, les degolló la cabeza. Y una mujer, bueno, es que a veces sí asusta, ¿no? Una mujer asustó a un hombre. Me da risa porque ¿qué tipo de mujer era esta? Era tremenda. Llevaba a su esposo a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Acab, hermano, venía de un papá que había hecho las cosas mal. Su abuelo, bisabuelo habían hecho las cosas mal. Y Acab, hermano, ¿qué cree? Hizo las cosas peores que sus generaciones antiguas. Y después todavía se casa con alguien peor que él. Por eso es bien importante instruir a nuestros hijos. Fíjate con quién te casas. Que ame a Dios igual que tú, que tema a Dios igual que tú. ¿Por qué? Alguien dijo, no, pues yo ya me casé con un cristiano, no pasa nada. Sí va a pasar. Sé de muchas mujeres que se casaron con gente no cristianas y hoy sufren las consecuencias gravemente. Hombres que andan con una, con otra, con otra. Sí hay peligro. Pero hay hombres que reflexionan y soberanamente, en la gracia del Señor, ese hombre o tal vez esa mujer conocieron a Cristo. ¿Recuerdas a Ruth? ¿Quién era? Era moabita. Y se casó con los hijos de Noemí, pero después se mueren. Pero hay algo. Noemí con su testimonio hizo que Ruth, se convirtiera realmente a Dios. Dios no lo permitió. Recuerden que en esos tiempos estaban cosas muy feas. Sin embargo, dentro de la soberanía de Dios encontramos no que te cases con un hombre no converso, sino que ahí estaba hablando de la gracia que iba a venir del judío, pero también para nosotros, los, ¿qué somos? Los gentiles. Regresando a mi punto, entonces mis hermanos, tenía una fe firme, pero dudó. Ahora yo puedo preguntarte, hermano, ¿qué te está atemorizando? Amado, ¿qué te está desanimando? ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te está llevando a ser indiferente? ¿Qué te está llevando a aislarte, a apartarte del propósito de Dios? Si no es así,
Entonces tienes una fe firme, pero dudas. ¿De qué? De lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué Dios está haciendo en ti? Recuerda, hermano, tu vida se define por aquello en lo que depositas tu confianza. ¿En dónde estás depositando tu confianza? ¿O en quién? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En dónde estás enfatizando toda tu confianza? Porque eso, hermano, es donde va a definir tu vida. Ahora, ¿cuál es el grado de tu fe, hermano, en estos momentos? No me lo digas. Tú sabes. ¿Cuál es el grado de tu fe? Ahora, la cueva, hermano, simboliza aquello que tú haces tu seguridad. Eso es lo que simboliza la cueva, aquello que tú haces seguridad. Ahora, tu pensamiento es pausar tu relación con Dios o pausar para reflexionar cómo está tu relación con Dios. Si pausas tu vida para enfriar tu relación, vas a caer en desánimo, en ansiedad, en rebelión, tu corazón se va a endurecer y vas a caer en apostasía. Pastor, pero es que desde que estoy en Cristo no dejo de tener errores, temores, angustia, inseguridad, pruebas. Amado, mira lo que dice Pablo en Filipenses 1:1. En la Nueva Versión Internacional dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. De hecho, Filipenses, hermanos, se le conoce como la carta del gozo. En el capítulo 3, verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. O sea, no creen que yo estoy diciendo esto como si ya he terminado mi carrera. No. Pero una cosa hago, una cosa a la vez, hermano. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No pone pausa. Pablo no puso pausas, hermano. Él dijo: voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. La gente a veces puede decir: uy, se siente muy fuerte, muy firme. Hermano, es que cada quien determina cómo va a terminar o iniciar sus días en Cristo. En el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 4, verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Luego en el verso 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Diga conmigo: ora por todo. Ora por todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo. Ora por todo. No hagas nada sin que Dios te lo indique. No decidas sin que Dios te lo apruebe. Pero yo, ¿cómo sé, pastor? Dios te va a indicar qué es de Él y qué no es de su voluntad. Todo aquello que te lleve a apartarte de Dios no es su voluntad. Todo aquello que te lleve a buscar más a Dios, tenlo por seguro que Dios está ahí. Verso 7. Verso 6. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces dice Pablo: miren, no pausen su vida. Mejor oren a Dios por todo. Pídanle a Dios lo que necesitan, pero denle gracias. No cuando te lo da. Dale gracias desde antes. Ten fe en Él. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Luego en el verso 3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿sí sabías que el gozo es importante para que no hayan pausas en la vida cristiana que te aparten de Él? Ese gozo continuo debe ser constante y es posible cuando estás, escucha, hermano, en una absoluta compañía con el Señor. Cuando tú le estás buscando constantemente, hay compañerismo de noche y de día.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir en paz. Por ejemplo, hermano, David, después de haber pecado, experimentó un quebrantamiento de su comunión con Dios, pero cuando reconoció su pecado y se arrepintió, ¿sabe qué dijo? Clamó diciendo al Señor: vuelve el gozo de tu salvación, vuélveme al gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Lo que significa, hermano, que todo cristiano, por obra del Espíritu Santo, se encuentra en esa esfera de realidad que el verdadero gozo. Tu gozo es por lo que eres en Cristo, no es tu estado, hermano. Y es lo que tenía que pensar Elías. Sin embargo, hermano, cuando hay pecado que no ha sido confesado, entonces hay tristeza en el corazón del creyente. Por eso es importante que siempre confieses tu pecado. Levante su mano. ¿Quién ya no peca? ¿Qué debemos hacer? Confiesa tu pecado. ¿Cuándo? Todos los días. Pueden ser en actitudes, en pensamientos o en acciones. Y siempre digámosle: Señor, perdóname si algo hice que te ofendió. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los pecados han sido confesados, ¿qué crees? Pues entonces la comunión con el Señor se restaura, hermano. Y es ahí cuando ese gozo inefable llena tu corazón. Hay un lugar entonces donde tú y yo podemos estar siempre gozosos. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde? En el Señor. En el Señor. No con la familia, no con una economía estable, no que tienes un buen trabajo. Hermano, ese es un gozo pasajero. Porque cuando ya no tienes eso que creías que tenías, se te va el gozo. No, mis hermanos. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:11? Les dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando estamos entonces, hermano, en una íntima comunión con Dios, el Espíritu Santo genera gozo que jamás podrá ser igualado. Por eso necesitamos estar en una íntima comunión constante con Dios. Tu gozo, hermano, representa tu relación con Dios. Alguien que dice que ora, alguien que dice que tiene y está en la presencia de Dios, hermano, no es apático, no está como indiferente, no es alguien que pausa su vida y que dice: ay, al fin, como yo ya no esto, entonces dejo de hacer esto. O sea, muchos ponen que su vida gozosa cristiana es por hacer algo. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez alguien me dijo: pastor, no quite, por favor, no nos quite de la alabanza porque nos vamos a enfriar. Y que los quito. Hablé con ellos y les dije: ¿me estás diciendo que te enamoraste del ministerio? Alguien que se enamora de su ministerio, hermano, está en peligro, está pausando su vida, porque cuando ya no esté sirviendo, ¿qué cree? Deja de ser leal a Dios. Pastor, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, yo mismo soy un caos. Necesito una pausa en mi vida. De ahí me surgió el tema, porque hablando con alguien me dijo: pastor, necesito una pausa en mi vida. Y yo le dije: ay, ¿qué quieres decirme? Me dijo: mire, ahorita no voy a venir, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada del cristianismo, ya me lastimaron mucho. Me quedé sin pausa, miraré. Y de aquí el Señor me dio este tema.
pausas en tu vida? ¿Has escuchado amigos, amistades que te dicen, oye, estoy otra vez, no, necesito una pausa? Y yo le dije, el Señor me dio las palabras y le dije, espérate, no pauses tu vida, te va a llevar a enfriarte y lo más grave, vas a caer en apostasía. Entrarás a la cueva del desánimo. Amados, estamos en tiempos peligrosos. Esta expresión de tiempos peligrosos aparece en 2 Timoteo 3:1, donde el apóstol Pablo advierte a Timoteo. ¿Y cuántos saben que Timoteo, hermano, estaba cayendo, se estaba metiendo en la cueva del temor porque estaba viendo sucesos graves en la congregación? Lo estaban menospreciando porque era un pastor joven, no con la experiencia que entre comillas tenían estos servidores que eran del cuerpo ministerial de Éfeso. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, en el idioma original griego, la palabra peligrosos, que es chalepoi, fíjese lo que significa. Significa difíciles, duros de soportar, violentos, peligrosos o feroces. Diga conmigo, feroces. También significa amenazantes, llenos de maldad o peligro moral. Hermano, ¿en qué tiempos estamos? ¿No son tiempos duros de soportar, violentos, peligrosos, feroces? Ahora, esta palabra feroces es la misma palabra que usa Jesús en Mateo 8:28, cuando habla de ir a la tierra de los Gadarenos, que dice que aquí habían endemoniados, un endemoniado feroz en gran manera. Esta palabra describe, hermano, los demonios o los endemoniados gadarenos como muy fieros. Entonces, en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo describe, hermano, que estos tiempos serían peligrosos. Es lo que les dice entonces a la iglesia en Filipenses: esos tiempos son peligrosos. Tengan cuidado, pongan atención en su vida espiritual y cristiana. ¿Por qué? Pablo describe esos tiempos peligrosos del verso 1 al 5. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y una larga lista, hermano, que Pablo sigue diciendo. ¿Qué está mostrando? Bueno, que el carácter de las personas se corromperían en los últimos días. Pero escuche, no está hablando de los de allá afuera, está hablando de los de aquí adentro. El peligro no será solo físico, hermano, sino espiritual y moral, dentro, sí es cierto, y fuera de la iglesia. Esas son pausas peligrosas. Ahora, ¿cómo le podemos dar una aplicación actual, hermano? Bueno, estos tiempos peligrosos no solamente hablan de guerras o catástrofes. ¿Se ha visto lo que ha habido? No, hermano, sino es una época donde la moral se está debilitando. Las verdades, hermano, se están despreciando y la persona se está alejando de Dios. Muchos creyentes se están apartando. Pablo dice que hay apariencia de piedad, pero sin poder verdadero. El verso 5, hermano. Ahora, si no tenemos cuidado de las pausas del temor, desánimo, incredulidad, corazón duro, hermano, nos llevará a una posición pésima, afectando nuestra salud espiritual, como padres, incluyendo a nuestros hijos. Y eso es lo más grave. Dios, hermano, entonces nos dice en 1 Corintios 10:10, a través del apóstol Pablo le dice a los corintios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice, hermano? La salida. Y aquí tentación es prueba. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Así es que regresando a Primera de Reyes, hermano, en el verso 4, Elías dice que estuvo por un día en el desierto. Ahora, ¿cómo le damos una aplicación aquí? Amado, tú decides si tomas el mal camino, el desierto, pausando tu vida, es decir, hacer las cosas solo, o pides ayuda. Porque cuando alguien empieza a pausar su vida, hermano, para mal, entonces, ¿qué cree que hace? Quiere pasar solo el desierto. O estar juntos con Dios, corriendo la carrera. Diga conmigo, mi labor no se ha terminado. Hermano, no pienses que tu labor se ha terminado. Es cierto que Elías dice que anduvo un día en el desierto. Dios le dijo, Elías, tranquilo, tu labor no ha terminado. Hay muchas cosas que debes trabajar. Elías estaba tan triste, hermano, que quería morir. Ya vimos lo que decía, Señor, ya no aguanto, quítame la vida. Sin embargo, Dios levantó a Elías. Verso 5, hermano, mira lo que dice. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Levántate y come. Hermano, esto es símbolo de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 6, esfuérzate y sé muy valiente. Verso 6, esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No temas ni desmayes. Que mi boca nunca, que mi ley nunca se aparte de tu boca. Verso 7, mira lo que dice. Y volviendo el ángel a Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Amados, todavía mucho hay que hacer. ¿Y sabes qué Dios te va a decir? Verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dígale al que está a su lado, ¿qué haces aquí? No, pues vine como de costumbre. No. Amados, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Tú sabías lo que Dios hoy te iba a hablar? Lo que nos iba a hablar. Porque Dios siempre comienza hablándonos a nosotros. ¿Qué haces aquí, Elías? Verso 10. Él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, ¿sí? Y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. En otras maneras, Elías, está equivocado tu manera de pensar. ¿Qué no sabes que no debes de temer al que puede herir tu cuerpo? Teme al que puede herir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Qué significa el Dios poderoso que tenemos? Pablo lo dice en Romanos 8, 29 hasta el 33, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni porvenir, ni nada podrá separarnos del amor de Cristo, si no pausas tu vida. Verso 11, mira lo que dice. Y él le dijo, ¿quién, hermano? Dios. ¿Qué le dijo?
sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esto nos enseña, mis amados, lo difícil que es el camino. Es cierto, pero no es imposible. Amados, escucha bien esto. Lo difícil no es caminar, sino terminar la carrera. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 23, capítulo 24, y el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿no somos salvos? No, sí, somos salvos por la fe, por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El asunto, hermano, es que en este mundo hay cuevas, hay pausas de temor, de desánimo, de incredulidad, que quieren apartarnos de Dios. Lo contrario, entonces, mis hermanos, es que te mantengas firme, fuerte, valiente. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Eso es lo que Dios le dijo a Elías. Elías, tú necesitas estar fuerte, valiente, para que guardes y hagas todo conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que, hermano, estos ejemplos muestran que hay hombres que pusieron pausas en su vida debido a errores, ¿cierto? O fracasos, pero no todos se quedaron ahí. Hubo pausas como las de Elías, pero para reflexionar, para analizar, ¿qué? Sus errores o fracasos. Pero no se quedaron allí. Elías, hermano, si tú lo sigues leyendo, Elías termina su carrera. Y Dios le dice: prepárate, Elías, porque tienes que pasar tu estafeta a otro más. ¿Sabe quién fue? Elías. ¿Y sabe cómo lo aplicamos? Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que estamos tomando las cosas a la ligera, ellos tomarán las cosas a la ligera. Pero si ellos ven que estamos tomando la vida cristiana en serio, ellos tomarán las cosas en serio. Ellos también verán que nos desanimamos y se van a desanimar. Van a quedar momentos duros y difíciles, pero tú te levantarás, porque el Señor dice: yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Termino, hermano. Entonces, ¿qué hacer en estos tiempos de pausas malas? Bueno, Pablo, hermano, no dejó a Timoteo sin una guía. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, Pablo le aconseja y le dice: permanece en mi palabra. ¿Qué implica eso? Sigue madurando. ¿Cómo? Sé sobrio. ¿Qué más? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué más? No te dejes engañar. ¿Qué más? No imites la maldad de los tiempos. Hermano, cuidemos a nuestros hijos de las falsas doctrinas. Orientemos a nuestros hijos que su estilo de vida es importante. Los pequeños, bueno, ellos todavía son pequeños. Estoy hablando de hasta 10 años. Ellos todavía no pueden discernir bien los asuntos. Pero de 10 en adelante, ellos ya empiezan a tener actitudes erróneas y equívocas. En Michoacán, hermano, normalmente están robando niños de 10 años, porque a partir de esa edad los preparan para ser sicarios. Muchos de los niños que han robado alrededor de nuestra nación, no todo es para extraer sus órganos, sino que muchos son metidos al narcotráfico. Las redes sociales. Debemos cuidar que nuestros hijos no tengan relaciones de amorío con gente en las redes sociales, porque no conocen a la gente y resulta que son hombres de casi 40, 50 años de edad abusando la inocencia de jóvenes. Nosotros debemos cuidar cómo nuestros hijos hacen, ven, piensan, por los tiempos peligrosos. Son épocas en que el pecado abunda, hermano. La moral se está derrumbando. Los creyentes se están enfrentando a posiciones en nuestra fe.
El peligro, hermano, entonces es tanto externo como interno. ¿Sabe cuál es el remedio? Una vida firme en la verdad de Cristo. Así es que las pausas espirituales, hermano, ¿recuerdas? Son malamente sutiles cuando se están encargando de que tu oración se postorgue. Hoy no oro, mañana. Mi servicio, no, yo ahorita tengo muchas cosas que hacer. O tu Biblia se está empolvando, no la abres. Y si la abres, no la entiendes. Y si no la entiendes, te enfrías. Y si te enfrías, caemos a la apatía espiritual. Así es que Dios nos llama, hermano, a una vida de avance constante. Diga conmigo, avance constante. Póngase de pie, mi hermano. Sostenidos por su Espíritu y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, a manera de reflexión, ¿hay pausas en tu vida espiritual? Póngase de pie, hermano, y cierre sus ojos, de favor. ¿Hay pausas en tu vida espiritual? Bueno, si hay pausas saludables, si te están llevando, mi querido hermano, a reflexionar, a meditar, ¿cómo estás caminando? Ahorita puedes poner una pausa para reflexionar en tu vida espiritual. Joven, adolescente, cierra tus ojos. ¿Cómo estás considerando tu vida cristiana? ¿Eres cristiano por convicción o por decisión de tus papás? Y yo tengo 2 hijas. Entonces Dios nos llama, hermano, hoy a retomar el camino, a no detenernos, a avanzar con fe y pasión. Esto incluyendo a cada uno de los que servimos a Dios. Tocar, cantar, enseñar, atender, cuidar. No estamos exentos a unas pausas en tu vida cristiana que te quieran apartar del Señor o a caer en una vida tibia. Amados, quitemos toda pausa de nuestra vida que quiera apartarte de Cristo. Las únicas pausas en la vida, hermano, que sean aquellas que te ayuden para ser más como Cristo. Así es que yo te voy a pedir que pongas tus manos de manera simbólica en tu corazón.